Cuando nos unimos por un objetivo común, conseguimos logros extraordinarios, logros que inspiran confianza e impulsan cambios. En KPMG transformamos insights en oportunidades para hacer mejores empresas y una mejor sociedad. Auditoría, Tax and Legal, Advisory. En Chile, como en todo el mundo, las razones que seguirán haciendo de KPMG la elección más clara son las mismas que nos han caracterizado por más de 120 años. Integridad, excelencia, calidad, visión, talento. KPMG. En el DF, entramos en la mente de los especialistas para encontrar señales de creatividad de un emprendedor, de pasión de un investigador, de liderazgo de una empresaria, porque son señales que inspiran y que hay que saber leerlas. Por eso los más importantes líderes de las industrias y mercados nos entregan su experiencia e insumos que aportan al país. DF, 34 años leyendo las señales de los mercados y negocios. Buenos días, muchas gracias a todos y todas los que están presentes y conectados acompañándonos esta mañana en ESG. ¿Cómo están reportando las empresas, avances y desafíos en el proceso de reporting? Este es un encuentro organizado por KPMG y Diario Financiero que busca profundizar en la 12ª edición del estudio sobre reporte de sostenibilidad que KPMG realiza a nivel global, Service Sustainability Reporting 2022, ahondando en los desafíos que genera transparentar el desempeño en materias ESG como parte de la accountability de las empresas líderes en sostenibilidad. Abordaremos las tendencias que se están observando al respecto y las exigencias en materia de disclosure de la data ESG, que ha crecido aceleradamente. Para conversar sobre esto, nos acompañan hoy en el panel Nicolás Gordon, director de sostenibilidad de CMPC, Dafne González, directora de Mallplaza, Karin Eggers, socia de KPMG Chile, y Patricio Valenzuela, director general de regulación de conducta de mercado de la CMF. Muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, le damos la bienvenida a Francisco Lyon, socio principal de KPMG Chile. Un aplauso, por favor. Muy buenos días todas y todos. Qué distinguidos amigos acá, qué gusto de verlos, y también hago un afectuoso saludo a las muchísimas personas que nos están viendo por streaming, se dice, ¿no? A través de df.cl. Para nosotros como KPMG es un gran privilegio poder estar acá con ustedes auspiciando y apoyando este tipo de iniciativas y fomentándolas. La verdad es que este ha sido un trayecto para nosotros bien importante, todo lo que es el apoyo al mundo ESG y, por cierto, a toda nuestra tarea de la reportería. Nosotros, como ustedes saben, sacamos a nivel mundial, digo saben porque estaba en la invitación, un estudio a nivel global, que esta es la 12ª edición, y esta es la primera vez en que aparecen alrededor de 100 empresas chilenas dentro de este estudio, lo que nos va a permitir extraer información importante de nuestras tareas. Tenemos que hablar, por cierto, de la regulación que se nos viene, aquí con don Patricio, que nos acompaña, y bueno, y con tan distinguido panel. También les quiero contar que es bien divertido porque nosotros, el primer approach que uno ve con los clientes y uno mismo a veces con los reportes de sostenibilidad, mira, es que tenemos que llenar todo este reporte, además son bien gordos, ¿no es verdad, Karin? Pero es una tarea, pero al final del día, cuando tú empiezas a llevar adelante esa tarea, te empiezas a comprometer y empiezas a ver cosas que probablemente no se hubiesen visibilizado de no haber sido mediante ese reporte. Por lo tanto, nosotros, desde una perspectiva absolutamente práctica, los invitamos no tan solo a que las grandes compañías se sumen, bien sea por regulación o por tendencia, a el cumplimiento de este tipo de reportes, sino que en realidad esto tiene que ser un más, de manera que baje, ojalá, hacia la gran mayoría de las compañías, en este caso de nuestro país. Este es un llamado a hacer las cosas bien, este es un llamado a mejorar, este es un llamado a colocar un granito de arena a nuestra sociedad, no tan solo desde el punto de vista medioambiental. Esto tiene que ver con buena gobernanza, esto tiene que ver con la sostenibilidad en el todo más amplio sentido de la palabra.
Es por ello entonces que nosotros estamos no tan solo comprometidos, sino que convencidos que estos procesos son vitales para el desarrollo de la sociedad. Y no me quiero tomar más minutos porque si no me van a sacar, pero sí quiero agradecerles a nuestro distinguido panel por estar aquí con nosotros y agradecerles a todas y todos por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras. Les recuerdo a quienes están presentes y a quienes están conectados que pueden dejar sus preguntas y comentarios usando el hashtag ESG o ESG. Para conocer los hallazgos más importantes de la 12ª edición del estudio sobre reportes de sostenibilidad, Service Sustainability Reporting 2022, y abrir esta conversación, los dejo con Karin Eggers, socia de KPMG Chile, quien tiene más de 15 años de experiencia en gestión y liderazgo para la creación e implementación de iniciativas multiactores que contribuyan al desarrollo sostenible, a la construcción de una sociedad más equitativa y el respeto de los derechos humanos. Fue distinguida además como una de las 100 mujeres líderes por el Mercurio y Mujeres Empresarias en 2016. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Sí, ahí se escucha. Muy bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá conversando de algo que puede ser súper técnico. Hola, José Miguel. Qué bueno ver caras antiguas y también qué bueno ver caras nuevas. Vemos aquí algunos de los dinosaurios que somos de la sostenibilidad hace años. Cuando armábamos las PPT teníamos el desafío de, a quienes nos gustan estos temas de reporting, de meternos y ver la cifra y el estándar y después dijimos, pucha, quizás, ojalá generemos un espacio de conversación, ojalá le demos un espacio también a las preguntas y esto sea como estar en el living de la casa, conversando, entendiendo. Hay mucho de siglas, así que si alguien no entiende alguna sigla, palabra, acrónimo, por favor, levante la mano. Y de más está decir que el mundo ha cambiado, el mundo se ha complejizado. Algunos hablan que ya estamos abiertamente en una crisis. Otros, como veíamos con Dafne en un evento sobre directorios en Nueva York hace poco, hablan que la crisis es permanente y que desde la alta gerencia, los gobiernos corporativos tenemos que abrazar la crisis. Por lo tanto, la gestión y por ende los reportes de las materias ASG se vuelven más importantes que nunca. Acerca del estudio, brevemente, un estudio que se hace bianualmente, comenzó en 1993 con KPMG a nivel global, esta es la 12ª versión. Se analizaron 5.800 empresas a nivel global, se tomó una metodología de las 100 empresas más grandes por facturación por 58 países. En Chile, mismo criterio, que vamos a ver qué empresas son. Y una buena noticia, pero ni tan buena, es que el 96% de las empresas más grandes del mundo están reportando aspectos ASG. Pero si uno mira los estudios anteriores, se mantiene el 96%, entonces es buena, pero está estancada. Y bueno, y sabemos hoy día que para los grupos de interés, el que las empresas reporten el cómo se realizan los negocios es cada vez más fundamental. Acá tenemos en pequeñito y luego vamos a colgar, no sé dónde está Alejandro, si podemos después colgar el estudio desde nuestra página web, las empresas que analizó el equipo, a quien aprovecho también de agradecer y pedir un aplauso porque hay que leerse 100 reportes. Así que gracias, por allá también está el equipo, resumirlos, etcétera. Las 100 empresas más grandes por facturación de Chile, algunas de ellas van a estar en el panel. ¿Dónde tengo que apuntar? Bien, y hablábamos de grandes cambios. Estos últimos 2 años hemos visto que hay un movimiento desde la reportabilidad, que era como una mejor práctica muy ligada a la voluntariedad, hacia un movimiento donde se empiezan a instalar marcos regulatorios mucho más sólidos y que nace, podríamos decirlo, o se produce un hito
en Davos 2020, cuando el World Economic Forum lanza este famoso documento del Stakeholder Capitalism, que las empresas ya no solamente rinden cuenta, que lo sabíamos, pero que lo diga el World Economic Forum es diferente, y que tienen que divulgar su data ASG, para quienes no saben, es información ambiental, social y de gobierno corporativo, o llamada también extrafinanciera. Y desde ahí empiezan a ocurrir diferentes hitos muy rápidos. Algunos de ellos, para no quedarme ahí en lo pequeño. La Comisión Europea con la directiva, está la CSRD, la directiva para los reportes de sostenibilidad, lanza ciertos lineamientos. Tenemos que la Unión Europea, no estoy viendo bien desde la pantalla tan cerca, no sé si porque estoy ahí, sin lentes. En octubre del 2021 se actualizan las normas, muchas gracias, las normas GRI, se lanzan los nuevos estándares GRI, por los cuales ya estamos reportando la mayoría de las empresas. IFRS, noviembre del 2021, crea la International Standard, la Comisión Internacional para la Reportabilidad de Información de Sostenibilidad, ISSB, que ha lanzado diferentes lineamientos y que ahora en diciembre ya debería estar lanzando hacia todos cuál va a ser la reportabilidad de sostenibilidad que se integra a la información contable desde IFRS. Tenemos que algunas bolsas y Comisión Europea también ha hecho de esto un marco más obligatorio. Y, no estoy viendo bien, y tenemos algunas bolsas, como decíamos acá, y el grupo consultivo finalmente publica que las empresas europeas o empresas que tengan operaciones significativas en Europa también ya tienen que reportar de manera obligatoria, entre algunos de los muchos cambios que se ven a nivel internacional y que van en concordancia con lo que Patricio después va a comentar, que es en Chile esto aterriza. Y ahí estuvimos en una mesa de trabajo, estaba Tamara, estaba la Asociación de Auditores, estaba la Mesa de Finanzas del Ministerio de Hacienda. Aterriza en la 461, la norma de carácter general, que viene a reemplazar a la norma de carácter general 385-386. Por lo tanto, va muy rápido. Algún breve resumen ejecutivo de los hallazgos. Decíamos que el 96% de las empresas más grandes del mundo reportan aspectos de sostenibilidad. El 64%, esto es a nivel global, de las empresas reconoce el cambio climático como un riesgo para los negocios. Ese es un gran cambio o shift que se da. Menos de la mitad de las empresas reportan o reconocen, tienen conciencia de la relación entre la biodiversidad y los negocios. Todavía se ve como algo ajeno y ahí Nicolás después nos va a contar, CMPC es parte de un piloto de TNFD, pero todavía se ve muy desconectado de la pérdida de biodiversidad como un riesgo para el negocio. GRI, TCFD y los ODS son los estándares más utilizados y que encontramos dentro de los reportes. TCFD creció en los últimos 2 años gigantescamente. Un 61% de las empresas más grandes a nivel global ya están reportando bajo lineamientos de TCFD. La 461 tiene también un guiño hacia TCFD y se basa en ese estándar. Crece la relevancia de la materialidad, y acá disculpen los que no son tan técnicos de los reportes, y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en materias de estándares de derechos humanos y empresas, y con lo que está pasando en la sociedad en general. Hoy día los reportes piden, y GRI y todos los marcos de reportes piden tener la opinión de los grupos de interés para la construcción de la materialidad. Crece la materialidad y crece el que los stakeholders evalúen esa materialidad. Y finalmente, solo 1/3 de las empresas más grandes a nivel mundial tiene dentro del directorio a un responsable a cargo de temas de sostenibilidad. Para mí esa noticia
yo me quedé plop. Ahí tenemos a Dafne, que es miembro de un directorio, que también nos va a poder comentar. Entonces, tenemos esta tendencia, que lo ESG es muy importante, pero ¿cuánto está llegando al gobierno corporativo? ¿Cuánto el gobierno corporativo toma esto como un tema crítico del negocio? La 461, en su apartado sobre gobierno corporativo, pone al gobierno corporativo como responsable de la gestión de los temas de la ASG y de los riesgos. Por lo tanto, ahí hay una brecha grande todavía. Ahora sí voy a mirar acá. Esto, breve resumen, nosotros en Latinoamérica estamos con una tasa un poco menor de reportes que otras partes del mundo. No obstante, Chile está bien posicionado. En Latinoamérica en general el estándar más utilizado sigue siendo GRI. SASB ha crecido. En general en Chile el 68% de las empresas reportan con GRI. Y vemos que ha crecido también el nivel de reportes integrados. Estamos viendo que pasamos de reportes integrados que eran memoria financiera con reportes de sostenibilidad, que son diferentes, y si estoy hablando algo que no se entiende, por favor, levantan la mano, que se pegaban, por así decirlo, a reportes que empiezan a hacer la doble materialidad, que técnicamente que es lo que se espera, que se integre realmente la información financiera con la extrafinanciera. Acá solo destacar algo que ya dijimos de las empresas según el estándar GRI. Me voy a pasar esto un poquitito. Y respecto a la materialidad, es interesante que vemos que en Chile, yo diría que en Chile en comparación con otros países, hay un 89% de empresas que reportan materialidad considerando el impacto de la compañía también en los grupos de interés. Eso es una buena noticia respecto a otros países. Hay que pensar que en otras regiones a veces reportan no con GRI, reportan con algunos estándares de las bolsas, pero yo diría que eso es una súper buena noticia. Empresas que lideran aspectos de materialidad a nivel global, ustedes tienen ahí servicios inmobiliarios, electro, telefonía, etcétera. En Chile, claramente, por la naturaleza de nuestra economía, es el sector extractivo quien está 100% reportando aspectos de materialidad técnicamente bien, digamos. Dentro de las 100 empresas más grandes estamos hablando. Y vamos un poco a los contenidos, a los resultados que nos muestra el estudio. Primero que nada, uno de los grandes cambios o pasitos es que empieza ya a instalarse la reportabilidad ambiental de una manera mucho más clara. Las empresas ya reportan los riesgos asociados y también las oportunidades al cambio climático por este estándar que decíamos de TCFD, que es el Task Force for Climate Disclosure Financial Disclosure, al revés. Gracias, Valentina, muchas gracias. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia, se ha adoptado muy rápido. Ahora, se ha adoptado, si uno lo mira un poco más en profundidad, es que algunos toman, ustedes saben que TCFD es bien complejo, algunos toman un lineamiento, hacen la primera parte, pero esto ya llegó y se instaló, y en Chile también está pasando eso. Tenemos ya varias empresas que reportan con TCFD. Y ahora con la 461, todas las reguladas también lo tendrán que hacer. Del 16% hace 2 años que incluían lineamientos de TCFD, diría casi se duplica al 34% de las empresas que están reportando dentro de las 100 más grandes. Biodiversidad, como decíamos, todavía hay una escasa conciencia de cómo las empresas dependen de un ecosistema, cómo las empresas dependemos, nos nutrimos, ocupamos recursos naturales y cómo también tenemos el deber y la responsabilidad de compensar, proteger, restaurar esa biodiversidad como parte clave del negocio y como un riesgo para el negocio. Ahí pueden ver algunas cifras.
Solamente el 40% de las empresas a nivel global reportan algo relacionado con biodiversidad. En Latinoamérica es el continente que más reporta sobre biodiversidad porque somos el continente más rico en biodiversidad y a la vez somos el continente que está perdiendo más rápidamente la biodiversidad. Por lo tanto, es un tema material para nosotros y para nuestros negocios. El gran desafío, como una de las conclusiones de este estudio y las diferentes mesas que uno va y congresos, con Nicolás tuvimos la oportunidad de estar en Tokio ahora hace poco en el World Business Council for Sustainable Development, y una de las grandes conclusiones es esa, el gran desafío de reportar, de tener métricas fiables, sólidas, comparables en la dimensión social y en la dimensión de gobierno corporativo. Pareciera que las métricas en lo ambiental ya se están empezando a homologar, ya se puede hablar de data comparable gracias a TCFD y otros estándares. Eso todavía no está pasando porque es mucho más complejo, pero también una novedad es que así como salió TCFD, se está haciendo el piloto, próximo año, Nicolás, creo que ahora termina el piloto en diciembre, próximo año sale el TNFD para la divulgación o el disclosure de data sobre biodiversidad, y un año después va a salir el TSFD de la data social. Por lo tanto, es lo que se viene, tenemos tiempo también para prepararnos. Yo creo que esa es la oportunidad que queremos transmitir. Si miramos la información, estamos pensando en las 100 empresas más grandes del mundo, el 46% de las empresas más grandes del mundo reportan riesgos asociados a cambio climático. En términos de información social, que es bien amplia, solo el 43% reporta. Estamos hablando de las 100 empresas más grandes del mundo. Y en términos de gobernanza, solo el 41%. Si uno, después pueden ver los detalles del estudio de la página web, pero cómo la información ASG llega al gobierno corporativo es algo que casi no se está reportando, o de una manera muy vaga. Entonces uno dice, bueno, ¿es una variable estratégica o no? Riesgos sociales. A nivel global, el 43% hace una descripción. Riesgos sociales nos referimos a dos cosas. A riesgos del entorno hacia la empresa, y la doble mirada, que es la mirada de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y la mirada de la OCDE, es cómo la actividad de la empresa puede afectar el bienestar de mis stakeholders. Es esa doble mirada. Solamente se encuentran descripciones bastante amplias, cualitativas, sin métricas de impacto o metas al respecto. Lo mismo pasa en Chile, solamente el 29% incluye alguna descripción respecto a impactos en el ámbito social, y acá veo mejor, y solamente un 3% de los reportes analizados da cuenta, con data cuantificable, digamos, de posibles impactos en el ámbito social por parte de la actividad de la empresa. Por lo tanto, ahí hay un enorme desafío, sobre todo en los momentos que estamos viviendo como sociedad, como país y en el mundo entero. No sé si hay preguntas hasta el minuto, o dejamos las preguntas para el panel. Y por último, reflexiones finales. Enfrentamos, como decíamos, momentos súper complejos, no solamente en Chile, sino a nivel global. Esta complejidad requiere un cambio de mirada, ya no solamente lineal, sino una mirada sistémica, holística, donde los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen que ser tomados desde el liderazgo de las compañías, desde los gobiernos corporativos. La pandemia ha acelerado y ha puesto la urgencia de que esto se aborde de una manera más seria y se avance más rápido. La amenaza de una inminente recesión genera preocupación de que las empresas se enfoquen en reducir costos, en la supervivencia
y dejen de lado esto como menos prioritario, tanto la gestión como la reportería. Y en eso, ahí el llamado es a mostrar el liderazgo empresarial. Aquí vamos a ver los líderes modernos que tienen esta visión ya integrada, avanzando con determinación en la gestión de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, porque sabemos que las empresas que gestionan mejor la data ASG son empresas más resilientes, y así lo mostró también la pandemia. Más resilientes y también más rentables. Y como decíamos, el gran desafío es cómo poder avanzar de una manera más clara, con información fiable y comparable en materias sociales y de gobierno corporativo, poner velocidad a la implementación de estándares y contar con información fiable y comparable implica varias cosas, entre otras, bueno, ¿qué rol juega la tecnología, por ejemplo, en esto? Hablábamos el año pasado a propósito de la 461, bueno, va a haber un depositario de información. ¿Cómo hacemos que se compare la información de manera virtual y no que tengamos que leer los reportes? Hay un sinnúmero de preguntas que están sin resolver y que requieren que haya un ecosistema de reporting coordinado y avanzando de manera sólida, robusta y de manera colaborativa por sobre todo. Así que esos son los principales insights que podemos sacar de este estudio. El estudio va a estar disponible online y para aquellas empresas que quizás nos están mirando y dicen, bueno, ¿cómo yo puedo comenzar en este camino del reporting? Sobre todo las que están un poco nerviosas por la 461. Primero, comprender las expectativas de los grupos de interés, que es clave, como decíamos, porque es clave para la materialidad. 2, determinar esos imperativos. ¿Cuáles son los temas que yo voy a gestionar y poner métricas? Lo que no se mide, no se gestiona. 3, establecer una estructura de gobernanza. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Cómo voy midiendo mis avances? ¿Quién toma las decisiones a nivel estratégico? Y 4, esto sí requiere tiempo y requiere también recursos. Esto no es algo voluntario, esto se tiene que tomar en serio, hacerlo bien, por lo tanto es una decisión, es una definición compañía. Eso por nuestro lado y muchas gracias. Muchas gracias, Karin, por esta presentación. Como ya lo anunciamos, para seguir ahondando en estos temas, tenemos el agrado de unir a este espacio a un destacado panel. Además, aprovecho de hacer algo que no había hecho antes, que se me había pasado, que es presentarme para todos quienes están presentes. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora del Diario Financiero. En este panel con el que vamos a conversar ahora tenemos a las siguientes personas. Les voy a pedir un aplauso en la medida que los voy presentando. Nicolás Gordon, gerente de sostenibilidad de CMPC. Un aplauso, por favor. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica y Master of Science en gestión de la sostenibilidad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Comenzó su carrera en las áreas de construcción verde, energía y sostenibilidad en la industria hotelera. En 2014 se convirtió en el gerente de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York, más conocida como NYU, donde lideró iniciativas de sostenibilidad en las operaciones de NYU y dirigió el programa Green Grants, que brinda financiamiento para proyectos e investigaciones que impulsan la sostenibilidad. Desde 2018 se desempeña como gerente de sostenibilidad corporativa de CMPC, donde lidera el diseño e implementación de las estrategias de sostenibilidad e ESG de la compañía. Desde enero de 2022 se desempeña además como vicepresidente de Pacto Global Chile. También está con nosotros Dafne González, directora de Mallplaza. Un aplauso, por favor. Ella es abogada de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia como abogada in-house. Hoy se desempeña como gerenta de asuntos legales operacionales del Grupo Falabella. Ha sido destacada en varias oportunidades por el ranking de Legal 500 GC Power List Chile Teams y ha sido nominada en 2 oportunidades al premio Diversity and Inclusion In-House Lawyer of the Year at Chambers and Partners Latin America Awards. Actualmente es también miembro del directorio de Plaza S.A.
También está con nosotros Patricio Valenzuela, director general de Regulación de Conducta del Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero. Él es el actual responsable de los procesos de elaboración de las propuestas de ley que la Comisión recomienda al Ejecutivo y de la regulación que emite la Comisión para las distintas industrias supervisadas en el ámbito de conducta y de desarrollo de mercado. Ha sido contraparte técnica ante el Ministerio de Hacienda en la preparación y discusión de reformas a la legislación de las industrias de administración de fondos mutuos, fondos de inversión y la intermediación de valores. También en el proceso de ingreso de Chile a la OCDE y en la firma de algunos acuerdos de libre comercio que Chile ha suscrito. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a dar inicio entonces ahora a las preguntas. Uy, un poquito bajo el asiento. Sí, está como bajito. En primer lugar, me gustaría partir con Patricio. ¿Nos podría explicar brevemente qué significa la norma de carácter general 461? ¿A quiénes va a aplicar y a partir de cuándo? Sí, muy buenos días a todos. En primer lugar, la norma que se llama norma 461, ¿ya? Pero es una norma que modifica otra normativa que rige a las empresas que cotizan en bolsa en general. Se llaman emisores de valores de oferta pública, pero son las empresas, entendamos, que cotizan en bolsa y otras. Esa norma establece la obligación de generar un reporte anual, que es lo que Karin decía que es la memoria anual, ya que era un documento que contenía información financiera, pero con una mirada más tradicional. Ya eran los estados financieros, algunos ratios. Ya. Esa memoria, lo que hace esta normativa es le modifica el contenido. Y en términos bien simples, lo que hace es decir, usted tiene el reporte de sostenibilidad, tiene la memoria anual, genere un solo reporte integrado, ¿ya? Y por lo tanto incorpore un documento que contenga una mirada un poco más holística, que contenga una mirada respecto a los grupos de interés, a lo que es material, a las políticas que tiene la empresa respecto de ciertas materias, como temas de inclusión, por ejemplo, como temas de trato a proveedores, ¿ya? Entonces lo que hace es ese documento que tenía una mirada más bien tradicional financiera, dice no, ahora quiero que tenga una mirada un poquito más integral. ¿Ya? Para lo cual efectivamente se toman una serie de estándares que habían, se trata de generar en un solo reporte y que deba ser el documento que deba ser entregado de ahora en adelante a los accionistas y al público en general, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos que existen para que vayan entregando con esta nueva normativa? Sí, por la complejidad que tenía el cumplimiento de la normativa, porque para las empresas no era tan trivial llegar y cambiar este documento por otro que es un poquito bastante más complejo, se generó un periodo de entrada en vigencia de 3 años, ¿ya? Entonces separaron las empresas que tenían que cumplir en 3 grandes grupos, ¿ya? El primer grupo, que eran aquellas que estaban cotizadas en bolsa, que son las sociedades anónimas abiertas, que tenían activos totales por sobre 20 millones de unidades de fomento. ¿Ya? Es decir, son las empresas más grandes, que son con un grupo de 70 empresas aproximadamente. Esas tienen que cumplir, entregar el reporte, este nuevo reporte integrado, le voy a llamar, esta memoria anual, en marzo del próximo año, marzo del 2023, pero tiene que estar referida esa memoria a este año, al ejercicio 2022. ¿Ya? Entonces, ese primer grupo, que tiene que ahora estar trabajando en la preparación de ese informe, va a tener que entregar ese reporte en marzo del próximo año. El segundo grupo son las empresas que tienen activos totales entre 20 millones y 1 millón de UF. ¿Ya? Serían como las medianas, que es al año siguiente, en marzo del 2024, pero referido al ejercicio del 2023. Y el último grupo, que contempla las sociedades anónimas abiertas, las más pequeñitas, que son de menos de 1 millón, pero también otro tipo de sociedades que pueden ser abiertas también, pero que se le denominan especiales o entidades informantes, que se dejaron para el último grupo, que sería ya el año siguiente y por lo tanto tienen que reportar en marzo del 2025 respecto al ejercicio 2024. ¿Ya? Entonces, para efectos de disminuir los costos y facilitar a las empresas poder cumplir la norma, se generó ese periodo de transición para el cumplimiento completo de la norma. ¿Y en qué sentido esta norma está alineada a estándares internacionales en materia de reporte ASG, como lo que menciona en su estudio KPMG? Sí, efectivamente, para trabajar en esta regulación se tuvo, como decía Karin, conversaciones con distintos actores, ¿ya? Pacto Global Chile, Acción Empresas,
también, como decían, la Asociación de Empresas de Auditoría Externa, con distintas empresas de auditoría externa, con gente del mundo de la academia, con gente que usa la información, con inversionistas, y se vio que habían distintos estándares que se estaban usando o que servían, como por ejemplo la iniciativa Reporte Global, que es GRI, estaba también la iniciativa Reporte Integrado, estaba SASB, que después pasó a ser Value Reporting y ahora está en ISSB, que les mencionaba Karen, estaba TCFD. Entonces se trató de tomar todos esos estándares y que se parecen bastante, que a veces difieren más bien en la forma, aunque sí, como dice Karin, hay un tema con la materialidad, que tienen focos, miradas un poquito distintas, en que GRI tiene una mirada un poquito más integral, a mi parecer, y SASB o Value Reporting tiene una mirada más hacia el impacto en la empresa, más que hacia los grupos de interés, pero que también alguien lo puede entender que es de ida y venida, ¿cierto? Y por lo tanto igual está incorporado. Y se trató de darles una mirada integral y se tomaron todos esos estándares, si tuviera que resumirlo en términos bien simples, pero el reporte, este nuevo reporte anual va a tener dos grandes bloques. El bloque más descriptivo, más cualitativo, donde el directorio de la empresa le cuenta al accionista, al inversionista, más bien desde la perspectiva descriptiva, cómo mira sus resultados, cómo mira la empresa, cómo está gobernándose. Ahí se incorpora GRI, TCFD y gran parte SASB y reporte integrado. Pero la parte más cuantitativa, que es la parte de los ratios, la información que tengo que poner como un KPI, por ejemplo, como evolución o ese tipo de cosas, está más con el enfoque de la materialidad de SASB. Y por lo tanto se toma como estándar en esa parte cuantitativa más bien SASB, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, integra todos los estándares internacionales, trata de darle coherencia, una mirada más integral en la parte cualitativa, descriptiva, una parte más con enfoque de materialidad del impacto en la empresa en la parte cuantitativa, que sería más bien SASB y eventualmente, bueno, Value Reporting y después ISSB, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Karin también mencionó que una de las deudas pendientes es lo que tiene que ver con gobernanza, y en eso quería empalmar con la pregunta para Dafne. ¿Qué rol le corresponde al directorio respecto de la reportería no financiera de la empresa? Ciertamente un rol bien relevante. Yo creo que cuando uno escucha a Patricio se da cuenta de que esto es una obligación y un desafío no solo complejo, sino que extenso. Y por lo tanto creo que la forma correcta en que las organizaciones tenemos que adoptar esta obligación, esta oportunidad, es con la misma rigurosidad, con la misma seriedad y con el mismo compromiso que los emisores de valores hemos asumido la reportería financiera. Este no es el hermano pobre del reporte financiero, es tan relevante y es tan importante de cara a nuestros inversionistas, de cara a nuestros clientes, de cara a los grupos de interés que impactamos y que impactan nuestras operaciones, que definitivamente creo que el primer rol que debiera tener la alta dirección de una compañía es asegurarse de que esta reportería no financiera se haga con el mismo estándar de seriedad y rigurosidad con la que asumimos desde hace muchos años, ¿no? Las compañías estamos acostumbradas a reportar nuestros resultados financieros. Debiera ser el mismo estándar. Y en ese sentido, por supuesto que al directorio le corresponde, en primer lugar, asegurar recursos, lo dijo Karin al final, asegurar recursos para tener una estructura dentro de la compañía que asegure cómo recogemos estos antecedentes que nos permiten construir el reporte. Tener además, por supuesto, asesorarnos, mirarnos, porque hacer un buen reporte, para poder llegar a reportar, requiere primero que las compañías sepamos quiénes somos, que seamos capaces de entender cómo estamos manejando, ¿cierto?, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de nuestra operación. Y por lo tanto, la única manera de hacer un reporte que abraza la transparencia y que realmente ofrece información fidedigna y de calidad al mercado es precisamente tras un trabajo interno de mucho rigor.
y muy extenso. Significa ir a entender tus grupos de interés, ir a entender a tus proveedores, entender dónde estás impactando a las comunidades, a los trabajadores, y en muchas dimensiones, ¿no? Las industrias estamos en distintos sectores y por lo tanto la forma en que impactamos en cada una de estas dimensiones es muy distinta. Ciertamente en una industria extractiva probablemente el foco ambiental va a ser muy relevante, pero existen industrias como no sé, la industria del retail o la industria inmobiliaria, donde probablemente el foco en las comunidades, en cómo conectamos, por ejemplo, con la protección de los datos de nuestros clientes, es tremendamente relevante, que también es un aspecto, y por supuesto los estándares a nivel de derechos humanos y empresa. Tremendamente es un desafío extraordinario que exige un ejercicio de debida diligencia dentro de las compañías, que créanme que es extenso, complejo, y que si no se asume con ese nivel de seriedad, difícilmente vamos a poder generar un reporte que sea de calidad y que sea realmente un instrumento que le sirva no solo al regulador para mirarnos y poder, en el fondo, realizar su rol, sino que también a quienes queremos llegar, ¿no? A nuestros inversionistas. También en el caso de ustedes, de inmobiliario, de retail, tiene que ver con la relación con el entorno. Ya es cada vez más un tema, cómo se relaciona en términos de tráfico, por ejemplo, cómo impacta la construcción de un mall o de un edificio en el sector donde se ubica. Por supuesto, los impactos en el fondo de cada industria tienen que ver efectivamente en los aspectos reales de su actividad. En el caso de industrias como la de los centros comerciales o las industrias de retail, los mayores impactos están vinculados a las cadenas de suministro y, por supuesto, a las relaciones con la comunidad en donde están insertos, ¿cierto? Las instalaciones de la compañía. Pero te diría que hay tantos aspectos más que si tú como organización no tienes una estructura seria que dirija estos esfuerzos, difícilmente te puedes hacer cargo con profundidad de cada uno de ellos. Perfecto, muchas gracias, Dafne. Nicolás, te quería preguntar, considerando lo que estaba mencionando en el estudio de KPMG, ¿cuál de todos estos estándares internacionales, que además Patricio mencionó muy bien, que son muchas siglas, le sirven a las empresas chilenas como CMPC? ¿Cuál es la bajada real? ¿Cómo ustedes lo toman y lo aplican a su empresa? Perfecto, gracias primero que todo por la invitación. Yo creo que es importante partir entendiendo que las divulgaciones y la reportabilidad son un elemento de las estrategias más amplias de sostenibilidad de las compañías, digamos. Entonces, podemos ser fantásticos en divulgar, pero si lo que está ocurriendo al interior de las compañías, de las empresas, lo que mencionaba Dafne, ¿cierto? Y lo que espera finalmente el regulador es que acá veamos cambios y transformaciones reales en cómo las empresas realizan sus actividades, ¿cierto? Y cómo involucran su cadena de valor, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que no son necesariamente estándares, pero existen marcos que son ampliamente conocidos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los mismos principios de pacto, que son, creo, el punto de partida. O sea, esa es la fundación. Uno quiere decir, la responsabilidad de las empresas es de actuar de manera responsable con todos sus ciertos grupos de interés. Cierto stakeholder capitalism que hablaba Karin, ¿cierto?, en la introducción, es esa invitación a que las empresas sigan produciendo sus productos, entregando sus servicios, pero lo hagan, ojalá, sin generar estos impactos negativos, ¿cierto? Creo que también, en relación a lo que decía Patricio, es muy importante que esto se integre con el actuar de las compañías y la mirada tradicional que le damos, ¿cierto?, a la contabilidad, a los resultados de las empresas, y por lo tanto la conexión con los riesgos es una muy buena entrada, siento yo, con cómo abordar la sostenibilidad, quizás un poco más lejano al antiguo concepto del RCE y mucho más vinculado a cómo estos temas, ¿cierto?, extrafinancieros, son finalmente relevantes para las compañías porque pueden presentar riesgos en el futuro o están presentando ya riesgos hoy día, ¿cierto? Se mencionó también el concepto de la materialidad. Nosotros estamos desarrollando justamente ahora un proceso de materialidad del CMPC
que viene a actualizar una materialidad que realizamos por ahí por el 2018 y de alguna manera te prioriza aquellos aspectos de sostenibilidad que son relevantes para ti como compañía y para tus grupos de interés y que finalmente además tienen un potencial impacto importante en el resultado de la compañía. Entonces son importantes para tanto los accionistas como para todos los grupos de interés y la materialidad además permite que la comunicación y que el reporting de las empresas sea muy claro, permite tener indicadores que son relevantes y finalmente creo que se va ordenando un ecosistema que en general en el último tiempo ha sido muy movido. O sea, lo que presentaba Karin, los mismos avances desde el 2020 no son particularmente fáciles para las empresas porque tenemos, bueno, las empresas quizás más grandes tenemos la suerte de tener equipos un poco más grandes, pero claro, las empresas medianas y pequeñas muchas veces no tienen gente dedicada a esto y navegar este ecosistema de estándares, ¿cierto?, globales que están evolucionando y cambiando constantemente no es sencillo. ¿Y cómo reportas ante eso? ¿Ah? ¿Cambio todos los años lo que estoy reportando? Porque eso finalmente da una foto del momento, pero no particularmente da esa idea de cómo está avanzando esta compañía en el tiempo. Entonces, tenemos esa dicotomía de querer de alguna manera siempre estar actualizando el estándar de nuestras divulgaciones, pero al mismo tiempo queremos tratar de poder mantener en el tiempo ciertos indicadores que permitan que nuestros públicos de interés entiendan si es que estamos avanzando, mejorando en ciertas dimensiones, estamos empeorando, y si estamos empeorando, ¿por qué? Y cuáles son los planes que tiene la compañía en ese sentido. Ahora, alguien lo mencionaba, digamos, toda esta conversación suena fantástica y quizás las compañías más grandes, como es el caso de SMPC, el caso de Falabella, ¿cierto? Tenemos a veces los recursos, los equipos, incluso a veces las obligaciones de estar bastante encima de estos temas. ¿Qué pasa con todas las empresas medianas, las pequeñas, ¿cierto?, empresas que no están en bolsa? Y ahí creo que la mirada y el enfoque es que trabajemos a nivel de las cadenas de valor, ¿cierto? Las grandes empresas que tienen a veces la gente, los recursos, la experiencia, incluso la tecnología, que lo mencionaba Karin, podemos trabajar proactivamente con las cadenas de valor y eso genera, creo yo, una oportunidad en estos pequeños y medianos, ¿cierto?, empresas que se relacionan con las grandes empresas. Primero porque les da una continuidad a sus negocios, ¿cierto? Segundo, les da resiliencia a sus negocios en el tiempo. Se abren una cantidad de oportunidades, ¿cierto?, de adoptar buenas prácticas a través de estos estándares de los cuales quizás ellos están muy lejos, ¿cierto? Y crecimiento, por supuesto. Y creo que el riesgo de esto es que eventualmente las grandes empresas puede que digan yo no puedo trabajar contigo, ¿cierto?, en el futuro. Entonces, ahí hay una oportunidad y creo que proactivamente el hecho de tener, creo, un regulador que está bastante adelantado a nivel latinoamericano en qué le está pidiendo a las empresas es una muy buena noticia. Más allá de lo que van a hacer estos próximos años de reporting y cómo las empresas, digamos, se ponen a la altura de lo que espera, ¿cierto?, el regulador, creo que esto en la mirada más amplia es una tremenda oportunidad. Karin, tú querías complementar un poco, hacer una observación respecto, me imagino, del valor que se agrega a los... Sí, quería tomar el punto del gran desafío porque estamos hablando de las grandes empresas. Entonces, corremos el riesgo de pensar que esto aplica para las grandes empresas. Y en realidad la reportabilidad es una cara de la moneda de la gestión de la sostenibilidad. Entonces yo creo que las empresas, sobre todo las medianas, las más pequeñas, las que están en la cadena de valor, la cadena de suministro, tomen la reportería como una herramienta de gestión porque tiene beneficios en sí mismo, aunque no tengan que reportar un regulador o no estén exigidas, como ventaja competitiva porque los van a elegir los clientes, los van a elegir, hay una, obviamente, pero por sobre todo lo que decía Nicolás, como una opción que mejora la gestión de los riesgos y eso está súper probado. Y a mejor gestión de riesgo, empresas más rentables, disminuyen costos, además de una transparencia y comunicación con los grupos de interés. Por lo tanto, es como bien virtuoso el círculo de la gestión de la sostenibilidad y de la reportería de la sostenibilidad. Y lo que deberíamos ver, y que ya está pasando, y me tomo de algo que conversamos la semana pasada, a propósito, aquí nos acompañan de APRIMIN, la Asociación de Proveedores de la Minería, que está lanzando junto a Codelco, y es un ejemplo de cómo hay un ecosistema que promueve prácticas para reportar,
están lanzando un bien público para que la cadena de suministro en la minería reporte, mida y gestione su huella de carbono. Perfecto. Eso es un ejemplo súper concreto, como las grandes mineras, Codelco, lanza en conjunto con los proveedores como una asociación colaborativamente un bien público para toda la cadena de suministro de la minería. Ese es un súper ejemplo de lo que debería pasar en muchos otros ámbitos. Muchas gracias, Karin, por ese ejemplo. Realmente es súper concreto. Patricio, Karin lo adelantó un poco en la presentación, pero con esta normativa, con esta nueva norma 461, ¿cómo queda Chile parado frente al resto de los países de la región en la reportabilidad ASG? Es una pregunta que parece simple, pero no es tan simple. Pero si tuviera que resumirla en el mejor pie que podríamos estar. ¿En qué sentido? Esta es una tendencia que yo vengo observando, yo creo que varios de los que están acá, veo algunas caras conocidas. Venimos del 2000, o sea, es una tendencia que poco a poco ha ido tomando cada vez más fuerza, ¿ya? Creo que los GRI eran como del año 95, 90, no sé, no me acuerdo, por ahí. O sea, la iniciativa de reporte global, que es como la necesidad de que las empresas transmitan, evalúen, gestionen los impactos que están teniendo en los grupos de interés, viene de mucho. Y ha ido tomando mucha fuerza desde el 2018 para adelante, 2015 para adelante, ¿ya? En que los mismos inversionistas, me acuerdo BlackRock, creo que el año 2018 fue que mandó, BlackRock es un gestor de fondos tremendo a nivel internacional. Los fondos son los que invierten en las empresas en distintos países, ¿ya? Así es como se canaliza la inversión. Entonces BlackRock, que era uno de los grandes gestores, no les pedí disculpas, estoy un poco congestionado y resfriado, así que por favor me disculpen, pero está justo en la fase de maduración, esto ya me pasó hace tiempo, está en la fase ya que... ¿ya? Perdón. Entonces BlackRock, que es un gran gestor de fondos a nivel internacional, el 2018 le mandó una carta a sus accionistas, inversionistas y a las empresas en general, donde decía, yo de ahora en adelante voy a usar esta información para decidir dónde invierto, ¿ya? Y por lo tanto, si usted no me entrega esta información, no lo voy a mirar para poner recursos. Algunas empresas levantan financiamiento por capital, son las menos en Chile, pero la mayoría en Chile se financia con deuda. Y estos fondos compran esos instrumentos de deuda. Entonces, cuando un gestor tan grande te dice, yo no voy a invertir en sus instrumentos si usted no me entrega información que me permite evaluar la inversión, dejamos de ser visibles. A mí me carga ser autocrítico, pero creo que hay que ponerse siempre en contexto. Chile no es un país que tenga un mercado financiero muy profundo y líquido, ¿ya? O sea, si nosotros nos miramos en la región, claro, puede que tengamos un poquito más de liquidez y profundidad que Perú, que Colombia, pero Brasil, Chile no es nada. Entonces a nivel latinoamericano, Brasil, después México, después Estados Unidos, después la Comunidad Europea. Entonces somos un mercado muy pequeño para los inversionistas, ¿ya? Entonces, si no estamos siempre a la vanguardia, dejamos de ser visibles. Entonces esa perspectiva nos deja en un buen pie. ¿Por qué? Porque ya las empresas están metiéndose, están generando sistemas de información, están capacitando a su gente, están interiorizándose de estas temáticas que algunas venían de antes. Pero lo que estamos haciendo es equilibrando, ¿ya? Yo estoy súper consciente que algunos de ustedes a lo mejor están incluso en Pacto Global Chile y por lo tanto han estado viendo estas temáticas hace mucho tiempo, ¿ya? Pero no todas las empresas. Entonces lo que hace esto es subir el estándar, equilibrar y nos deja como jurisdicción en un estadio atractivo para el inversionista de hoy y de mañana, ¿ya? Entonces esa perspectiva la norma nos deja en un muy buen pie, pero porque yo decía que no es tan simple, porque a un costo que para algunas empresas va a ser relevante, ¿ya? Sobre todo en el contexto actual en que va a haber que apretarse el cinturón, ¿ya? Pero que va a ser, a nuestro parecer, una inversión. Porque después cuando quieras empezar a hacer proyectos de inversión, necesites emitir deuda, cuando las tasas de interés ojalá estén un poco más bajas, ¿cierto? Pero quieras emitir deuda, oye, todos los inversionistas extranjeros van a estar sabiendo que tú ya reportas, que entregas la información y por lo tanto que estás visible. Entonces nos dejan un buen pie, el costo va a ser elevado, tratamos como comisión de generar una transición para disminuir esos costos, pero entendiendo que era necesario, ¿ya? Que no era capricho, que no era... Y como bien dice Nicolás, Karin y Dafne, que al final esta es una herramienta que el regulador muestra como de reporte, pero en realidad es una herramienta de gestión para la propia empresa y de gestión para el que invierte en la empresa, ¿ya? Porque no es que yo le paso dinero y me olvido no, yo tengo que gestionar los riesgos de esa inversión,
Ya, entonces, esa perspectiva nos deja un muy buen pie, a mi parecer. Muchas gracias. Dafne, Patricio hablaba de los riesgos, pero ¿cuáles son los beneficios que tú ves como parte del directorio de una empresa en reportar este tipo de información de acuerdo a estos estándares? Mira, son varios. Yo creo que quiero tomar algo que dijo Karina en su presentación en algún momento y dice, bueno, parece bastante consenso de que estamos atravesando una crisis global de confianza. Y cuando hablamos de crisis de confianza, probablemente abrazar genuinamente es el camino para asegurar la sostenibilidad de las instituciones en el tiempo. Sí. El audio, seguimos inmediatamente. ¿Aquí están? Sí. Ahí. No, lo que te decía es que cuando hablamos de que estamos en medio de una crisis de confianza, yo creo que definitivamente abrazar genuinamente la transparencia es el camino para asegurar la sostenibilidad de las instituciones en el tiempo, definitivamente. Y ese como primer gran beneficio. Pero efectivamente estas herramientas en el fondo, en primer lugar nos permiten hablarle efectivamente, ser atractivos para los inversionistas, hablarle al mercado de las inversiones, de quiénes somos, qué es lo que hacemos y cuánto es la proyección de nuestros negocios en el tiempo en relación con nuestra gestión de los impactos. Y luego, evidentemente, que me parece que es de cara de la alta dirección, el tener la necesidad de reportar el qué haces y cómo lo haces, te da una tremenda oportunidad de entender qué es lo que se está haciendo en la compañía. Porque no puedes reportar si tú no te conoces, no puedes reportar si no has hecho ejercicios serios de debida diligencia, no puedes reportar si no has hecho un control de materialidad relevante, consistente, constante, y por lo tanto te va poniendo acentos en aquellas materias de las que te tienes que preocupar, porque cuando tú tienes que contarle al mercado y a los grupos de interés cuáles son tus impactos, inmediatamente se te prenden las ampolletas y te dan luces respecto de dónde tienes que enfocarte para mitigar esos impactos, ¿cierto? Para que esa relación que tú tienes con esos grupos de interés sea fructífera, sea ganadora en el buen sentido de la palabra, ganadora para todos, que genera, por lo tanto, beneficios globales. Así que definitivamente me parece que cuando tú tienes una normativa que hoy día te va orientando en el cómo, es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Sí, yo quería complementar, de acuerdo con todo lo que dice Dafne, y algo no menor, quizás para las empresas de servicio, que quizás estamos más lejanas al concepto de impactos, pero también hoy día las nuevas generaciones, y lo digo por experiencia propia, los profesionales jóvenes buscan empresas con propósito y buscan y miran cómo las empresas realizan sus negocios. Entonces, también es una elección. Y no es menor que las empresas, hoy día tú ves en las entrevistas que las empresas, o sea, los profesionales jóvenes, 25 a 30 años, leen los reportes y te preguntan, oye, yo leí que KPMG a nivel global, ¿qué están haciendo en Chile? O, ¿sabes qué? Yo vi que ustedes tuvieron un caso en la prensa, ¿cómo no sé qué? Porque buscan realmente elegir dónde trabajar. Ya no es como nuestras generaciones, que era encontrar un trabajo, hacer carrera, que nos movíamos desde el miedo. Tienes impacto al construir marca empleadora. Exactamente. Cuando tú quieres ir a capturar el talento hoy día, quieres ir a capturar las mejores personas en cada una de esas dimensiones, ciertamente tener una cultura de transparencia y de gestión de quién eres es un atractivo. Y qué más importante además que los clientes, ¿no? Las compañías existimos porque los clientes depositan confianza en nosotros. Y la forma de retribuir esa confianza es ser transparente. O sea, no es solo ya atracción de inversiones, como lo plantea Patricio, también es atracción de talento y atracción de clientes, que son también quienes te confrontan, ¿no? Confrontan a las marcas, digamos, al momento de consumir sus productos. Estamos ya llegando casi al final. Para terminar, Nicolás, de todos los estándares de reporting, ¿cuáles consideras que son los más importantes para tu empresa, para CMPC? Bueno, nosotros estamos empezando el 7º reporte integrado de la compañía.
Entonces creo que hace algún tiempo atrás se tomó una muy buena decisión de integrar, ¿cierto?, lo que tenía que ver con divulgaciones vinculadas a la sostenibilidad y lo que son las memorias anuales de las compañías. Entonces, algo de recorrido tenemos en ese sentido y creo que la conversación y el panel hasta ahora no ha hecho otra cosa que visibilizar la importancia de hacer esa conexión entre por qué la sostenibilidad tiene finalmente un impacto sobre el desempeño de la compañía y viceversa, ¿cierto? Y eso es importante hoy día para muchos distintos grupos de interés, por lo tanto, en ese sentido creo que la integración del reporting es un primer, digamos, estándar o práctica que me parece que es muy valiosa. Esto no es necesariamente un estándar, pero sí lo mencionaba Karin en su presentación. Nosotros en CMPC tenemos un comité de sostenibilidad de directorio, tenemos al presidente de la compañía, tenemos a 3 directores además de él, 2 del grupo controlador, ¿cierto? Y tenemos al gerente general de CMPC, al gerente de asuntos corporativos, la gerente de medio ambiente y quien habla. Nosotros sesionamos cada 2 meses y esas actas además se leen después en el directorio de la compañía. Entonces, está muy involucrado el directorio de CMPC y en cómo se implementa esta estrategia, cómo se hace seguimiento a metas que tenemos en la compañía y también conversamos el ecosistema, este ecosistema que hemos cambiado, que es muy cambiante, los nuevos estándares, todo este mar de siglas, etcétera. Estamos continuamente, ¿cierto?, conversando con nuestros directores con respecto a lo que ocurre en ese sentido. Ahora, lo que tiene que ver con los indicadores que son relevantes y los estándares, Patricio ya lo decía, SASB hoy día pareciera ser lo que está abordado al menos de manera local, pareciera que el ISSB va a sacar una nueva parrilla de indicadores y nuestro interés es siempre estar encima de eso. Hasta ahora hemos reportado siempre con GRI, hemos utilizado también indicadores propios, que creo que SASB de alguna manera va a ir reemplazando eso, porque habían indicadores del sector forestal, del sector reciclaje, del sector, ¿cierto?, tissue, que eran bien específicos, digamos, y a veces no están capturados por un GRI, por ejemplo, y eso había generado que tuviéramos nuestros indicadores propios. La idea finalmente es que todos podamos trabajar con un lenguaje común de indicadores que permitan, por ejemplo, que 2 empresas que están en lados contrarios del mundo puedan ser evaluadas por fondos, por inversionistas o por otros grupos de interés de igual a igual, porque están ocupando un marco que es común y están ocupando indicadores que se tienen que medir de la misma manera. Esa realmente creo es hacia dónde va esto, ese es el estándar que al menos nosotros pensamos siempre estar utilizando y permite también hacer, digamos, claims, permite hacer también anuncios y establecer metas que están validadas por estándares internacionales. O sea, es decir, si yo digo voy a ser carbono neutral es porque estoy comprometido, por ejemplo, con una iniciativa Race to Zero, que es una iniciativa que no nace ni siquiera del sector privado. Entonces, esa transparencia que hablaba Dafne, que de alguna manera se espera hoy día de la empresa, está muy vinculada a los estándares que utilizan las empresas. Creo que es muy importante tratar de salir de solo el ecosistema corporativo y alinearse con otros partners, con otras instituciones fuera del mundo empresarial, que hace que el público en general y los clientes y los consumidores, que son finalmente quienes demandan nuestros productos y servicios, se sientan la tranquilidad, ¿cierto?, de que hay una verificación, una validación de un ecosistema mucho más amplio que lo que pudieran parecer como intereses simplemente de la compañía y el greenwashing, que también ahora está bastante de moda en el último tiempo. Sí. Quiero agradecer al panel que está hoy día con nosotros, que hizo una presentación impecable, respondieron súper bien, y me quedo con uno de los puntos, que este reporting no tiene que ver solo con entregar información, sino con mostrar qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo como empresa, digamos. Eso es lo que se va a ver reflejado en el reporting, más allá de los estándares o las cosas que les pidan. No puede ser algo que inventemos para decir, ¿no? Es algo que nosotros realmente estamos haciendo y que nos motiva a ir cada año, me imagino yo, un paso más allá en la medida que se sigue implementando esta norma 461. Quiero agradecer a todos quienes se conectaron a través de df.cl y a quienes están presentes acá en esta conversación sobre ESG, cómo están reportando las empresas, avances y desafíos en el proceso de reporting. Sin duda hay desafíos y trabajo que hacer, pero es muy interesante tener estos temas en espacios de conversación desde miradas de expertos como ustedes. Esperamos que tengan un buen día y muchas gracias.